A todos y todas. Cuando preparaba esta presentación pensaba que presentar toda el área que está debajo de la dirección médica nos podía llevar hasta las 5 de la tarde, así que no se asusten, que no está encarada así la presentación, sino como ejemplos, análisis y momentos de reflexión respecto de lo que hicimos y fundamentalmente de lo que resta por hacer. Para tratar de explicar ¿por qué no se puede presentar toda? Tenemos este dibujo de plástica estrambótica respecto de que por debajo de la Dirección Nacional Ejecutiva somos 7 directores generales, debajo de nuestra dirección, las 4 direcciones de línea, prestaciones asistenciales, bioseguridad, procesos asistenciales y calidad, y recientemente la de enfermería, con 16 departamentos, 60 servicios y casi 60 secciones, con lo cual hay 136 personas que permanentemente dicen que no entienden por qué no las atendemos. Me pareció que este gráfico reflejaba lo frondoso para que todos entiendan que absolutamente todos están en nuestra cabeza y podríamos decir que es lo que están haciendo, pero la presentación no puede tener ese formato. Y hay muchas perspectivas para analizar qué hicimos, qué estamos tratando de hacer, y ahí hay una lista, traté de evitar las listas de almacenero en esta presentación, acerca de qué perspectivas la podemos analizar. El modelo de atención puede ser visto de una manera tradicional en relación a los 6 modelos: ambulatorio, en emergencia, en internación, en hospitales de día, de distancia o domiciliario, con el que el hospital garantiza asistencia a los pacientes. Y cuando mostramos los datos, las producciones, como ejemplos generales a la derecha, podemos mostrar 1, 2 o 3 años, o podemos animarnos a las series históricas, que con mucha más precisión, dado que el error de dato es una constante que no se modifica, nos habla un poco más de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y obviamente ustedes se darán cuenta que si uno corta la tercera barra antes del año 2021, el gráfico parece tener una forma, y si empieza a mostrar las series históricas se va dando cuenta de los estándares del hospital. Otra manera de analizar el modelo de atención es que de la misma manera que a nadie se le ocurriría que si un paciente internado tiene que ir a rayos, le dice al paciente que se busque el camillero, hay un montón de circuitos que le pegan mucho más al ambulatorio, a la emergencia, a la realización de estudios, que todavía están a cargo de los pacientes, y que los que participaron en el proceso de elaboración del plan estratégico institucional habrán visto que tratamos de revertir. Bueno, esta diapositiva tiene un problema, es que se corta, así que volveré a ella. Avanzamos. Lo que está tachado en rojo son algunas de las cuestiones en las que avanzamos. Se incorporó el WhatsApp, pero está pendiente el bot para el turno de consultas, que es el método que nos permitiría atender muchas más consultas a la vez. ¿Y ahora? ¿Qué sucedió? No fui yo. Ahí parece que volvió. No, volvió en la pantalla, pero no es... Un segundo porque se apagó el proyector. En esta diapositiva hablábamos de que hay una infinidad de modalidades que se han ido incorporando, como gestionar el turno al alta para el seguimiento ambulatorio de un paciente que está internado, gestionar a través del mostrador una interconsulta en menos de 30 días para un paciente que está en seguimiento por una especialidad y necesita que lo vea otra, y todo con avances que no son completos en ninguna, dado que tenemos de trasfondo un obstáculo tecnológico en relación al volumen de pedidos de llamadas, etcétera, por el cual la coordinación de consultorio ha recibido hasta 6.000 chats diarios, o el CCP ha recibido 2.000 o 3.000 llamadas en simultáneo de ingreso al hospital, y donde necesitamos que a través del bot y otras tecnologías podamos dar una respuesta mucho más eficiente. Pero respecto de la figura de la larga cola de gente que tiene que ir de un lugar al otro del hospital llevando un papelito para ver cómo se consigue el ingreso a cada uno,
todas las cuestiones digitales que se incorporaron con la pandemia. Estamos luchando fervorosamente en el medio de estos obstáculos tecnológicos que tenemos pensado subsanar para el 2022, no volver atrás a ese sistema de colas y donde el paciente se tiene que gestionar cada uno de los pasos, sino que el hospital sea el que allana ese camino y donde a través del actual sistema SIGAP y a través del futuro TASI se puedan generar este flujograma de procesos que a las personas les faciliten el acceso. Hay que pensar y tener en claro que esto no significa que se resuelve que cuando hay más demanda que turnos se generen cuellos. Bueno, acá están algunos de los que citamos: la devolución de resultados de laboratorio a través del portal, el próximo inicio de triage de emergencias y COD, la estrategia 123 es estratificar por riesgo, usar la premisa de los más complejos y graves primero, que se está efectivizando ya también en algunos servicios, el laboratorio descentralizado, que ya está concretado para personas que viven en el municipio de Morón, y que se atienden en nuestro hospital y se van a extraer sangre al municipio y el hospital va a retirar la sangre, pero donde además se aprovecha para que las prestaciones de laboratorio que el municipio no hace, saque las muestras y en vez de venir la persona con una larga grilla de análisis de laboratorio que el municipio sí hace, solo de la muestra el hospital le puede hacer. Está en estado avanzado a la firma de convenio, un sistema similar con el municipio de Morón. La OCDLAB para la recepción de muestras, que históricamente existía para toda la red de biología, dado que somos un centro en el laboratorio, en la red de laboratorios de referencia para influenza, para dengue, sarampión, COVID, etcétera, que se debería extender a toda esta recepción de muestras. Y en el área de derivaciones, hay áreas acá que las compartimos, que son básicamente la dirección de redes, con las que trabajamos en conjunto, las emergencias e internación. No hay nada de lo que yo vaya a hablar acá que pueda decir que depende exclusivamente de nuestra dirección. Depende de que suene la orquesta de todas las direcciones que se ocupan de tareas que articulan directamente con la posibilidad de atender pacientes. Si avanzamos en el proceso de atención, también podemos decir que la interdisciplina es un fuerte en esta modalidad de alta complejidad que está en el plano estratégico. Trabajar en el control de infecciones y seguridad de pacientes, desde el concepto grande de calidad. Obviamente que la gestión de insumos y equipamiento para que todo lo que tienen que hacer se pueda hacer. La gestión de los circuitos de pacientes, que es el ejemplo anterior de lo que estamos tratando de modernizar y en lo que hemos avanzado un montón. Sin embargo, es lógico que se vea la parte del vaso vacío producido por este obstáculo tecnológico, que es el que no accede, a uno le llegan más los problemas que las cosas resueltas. Creo muy importante remarcar, porque la lista podría haber sido mucho más larga, los consultorios de traspaso, aprovechando esto que siempre repito, respecto de la fortaleza de que este hospital tenga un área pediátrica de atención a personas gestantes y adultos en el mismo edificio, que permite seguir a lo largo de la vida con interacción entre los equipos y esta consulta de traspaso desde la infancia a la adultez, además del rol de adolescencia, para mejorar notoriamente no solo la calidad, sino la especificidad técnica en el traspaso en esta etapa de la vida. En el PEI la estructura orgánico-funcional está incluida en el modelo de atención, aunque puede estar incluida en otras áreas, pero sin duda cómo se organiza el trabajo tiene que ver con el proceso de atención. Así que esta es una enumeración muy rápida entre el año pasado y todas las áreas que fueron modificadas. Se creó la sección de virología del estudio de exámenes especiales en bioquímica. Increíblemente se apagó esto. Medicina tenía a Neumo como una sección de... ¿cambiamos? Como no era servicio sino sección tampoco, con lo cual no podía existir fibrobroncoscopía. La creación del servicio, creo que no anda, ha permitido crear neumo y fibrobronco, y que cuidados paliativos, que era un equipo de trabajo de clínica, pase a ser una sección del departamento. Se creó el departamento de salud mental, donde psicología pasó de sección a servicio. Se creó un nuevo departamento dividiendo el gigante de diagnóstico y tratamiento, creo que tampoco, no lo sé.
donde farmacia y esterilización quedaron en la misma condición de servicios. En relación al materno-infantil es tan grande que lo presento en dos. Esta es la parte de pediatría, donde estas 7 secciones pasaron a ser 10 servicios. Adolescencia está en pediatría, pero dependía del departamento directamente, con una sección prima de la de adultos de cuidados paliativos dependiente del departamento, y donde aparte el número de 7 aumentó a 10, dado que cardio-neumo, no sé a quién se le ocurrió que fueran una única sección, sería porque estaban en el tórax, y gastro y nutrición y diabetes. En el caso del área de obstetricia y neonatología, pasaron de las 2 antiguas secciones a 4 secciones modernizadas, y la neonatología, que no las tenía, también se dividió en 2. En el caso de la cirugía general, se pudo avanzar hasta ahora en que la sección de cirugía digestiva se dividió en esófago, estómago y bariátrica, hígado, vía biliar y páncreas, y urología en 2 secciones, oncourología y endourología y procedimientos mínimamente invasivos. Claramente falta un montón allí. Es decir, que entre ambos años se creó una nueva dirección de enfermería, 3 nuevos departamentos, uno se reconvirtió a perinatal, que sería el cuarto, 12 nuevos servicios, 14 nuevas secciones, y está en etapa de análisis y planificación la coordinación de quirófanos y la coordinación de atención al paciente, y después viene el resto. Procesos asistenciales. Se está trabajando ya en curso y muy avanzado, probablemente salga por resolución este año, esperamos, ambulatorio quirúrgico, y aún más verde, emergencias, el empadronamiento del paciente, lo que era la inscripción inicial, el proceso 0, y a diseñar el de internación, estudios, derivaciones y facturación, que tiene que ver con el año 2022. El de turnos categoriza de inicio, primera vez en la especialidad o ulterior, y después divide por categoría de consultas y por el seguimiento post-consultas. El proceso comienza en cirugía desde la indicación, el llegar a lograr una lista de espera única, la evaluación preoperatoria, la cirugía propiamente dicha y la internación o la salida al hospital de día o a la casa, de acuerdo a que sea mayor ambulatoria o menor. Hola, bueno, en este, no sé, inscripción SIGAP-TASI para el proceso de emergencia, con los 5 colores en que estamos categorizando, y de acuerdo al color, el ingreso directo al shock room, a la atención inicial, a la consulta de guardia o al COD, la internación, la derivación, el seguimiento ambulatorio o el alta. El COD es un consultorio de orientación diagnóstica al borde de reabrirse, superador de la figura de ADE, que ante todo debe estratificar y redireccionar por nivel de atención y de complejidad, acá o fuera del hospital. Y el proceso de empadronamiento, que es la primera vez en el hospital, donde se empadrona y se incorpora a los datos filiatorios, herramienta que va a pasar a transformarse en una historia clínica cuando el paciente haga una consulta, se interne o se realice un estudio en el hospital, con lo cual tienen una suerte de simultaneidad, y estamos analizando respecto de los requisitos estrictos que debe tener el empadronamiento para que no haya error en los datos filiatorios, cuál es la mejor manera de hacerlo, siguiendo el eje del PEI respecto de una centralización estructural respecto de los pasos operativos a dar, que se unifican, y una descentralización física, a fin de romper la cola. Desde el punto de vista presupuestario, que es como un escudo antibalas con el cual yo interactúo muchas veces con ustedes respecto de sus pedidos, podemos trabajarlo desde la lista de almacenero, donde hay 4 incisos: el que se dedica a salarios del recurso humano, el que se dedica a insumos, a servicios o al equipamiento, que en realidad son los bienes de uso, los bienes que quedan, donde allí verán una lista del instrumental que obviamente siempre a mano con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento se acuerdan y se gestionan, algunos por compra propia del hospital y otros enviados por el Ministerio de Salud. Quiero remarcar algunos temas allí. El Comité de Farmacia ha producido, a partir de las nuevas guías farmacoterapéuticas, la base para la licitación de farmacia, es decir, que la enorme licitación, una de las mayores del hospital, anualizada o bianual, fue producto de un trabajo que comenzó por los que prescriben y concluyó por los que gestionan los fármacos, siempre con la farmacia comandando el tema de fármacos. El banco de osteosíntesis, la provisión a través de licitaciones de insumos de hemodinamia y de marcapasos, que ha permitido
sin duda cortar los tiempos, además todo lo que tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Rescato en una sola frase que hubo EPP suficientes, que lo saco de presentaciones anteriores de los distintos equipos, el enorme incremento en la capacidad de oxígeno del hospital, que nunca tuvo más oportunidad de pasar de 8.000 centímetros cúbicos a 20.000 más un tanque de backup de 8. Hubo que gestionar hasta drogas oncológicas por dificultades del Banco de Drogas Provincial y Nacional, los carísimos insumos de neurointervencionismo, de fibrobronco, que ha incrementado enormemente la colocación de stent por estenosis en personas ventiladas por COVID, insumos generales de todas las especialidades quirúrgicas y insumos básicos que fueron muy suficientes. El resto, imagino que lo habrán leído, y tiene que ver con cómo se agrupan en los incisos las gestiones de solicitud que ustedes realizan. El presupuesto siempre se puede ver desde vaca gorda y vaca flaca. Si uno hace un resumen, diría que sin duda el 2 está dedicado a los insumos en general, con un área más que suficiente, y el 4, que estuvo relacionado a incorporación de equipamiento, actualización y mejoras edilicias, fue el que estuvo más del lado de las vacas flacas este año. Y el 3, el 1 siempre es suficiente, pero si lo vemos desde la paritaria no es suficiente, si lo vemos desde la capacidad presupuestaria de regularizar a todos los monotributos a contratos no fue suficiente, pero si lo vemos desde que pagamos todo lo que había que pagar y se incrementó el pago de autogestión, etcétera, sí vemos que lo es. Y el de servicios también está relacionado al tipo de servicio al que nos refiramos, y obviamente nos comprometemos con la Dirección de Administración y Finanzas, obviamente bajo la decisión de la Ejecutiva, de reducir el número de monotributos que conforman este inciso, que pelean con el pago de la luz, agua, teléfono, mantenimiento de equipo y todo tipo de servicios, obra llave en mano, dado que todos salen del mismo globito. Pero analizamos ya desde lo asistencial esto que también tiene que ver con lo presupuestario. Esta es una línea histórica larga de los egresos de internación, donde vemos que en los primeros años el aumento de casi 5.000 ingresos coincidió con que hubo una unidad de gestión de internación que administró las camas, pero en el 2009 vino la H1N1 y el hospital estuvo vacío más meses que con el corona. En el 2011, los cito porque me parece histórico, hubo 5 meses de paro de técnicos, donde estaban los de estadística, la terapia, las instrumentadoras, etcétera, que le pegó en todos los rubros al hospital. Y entre los años 2013 y 2014, las obras sobre los quirófanos, que los redujeron de 8, de 10 a 5, y ahora lo voy a explicar, la progresión de obstetricia, recibir más embarazos de alto riesgo que normales, que son grandes generadores de alta, porque tienen un quirocama mucho más rápido que las especialidades clínicas, también produjo esta reducción. Hubo una posterior recuperación, llegando a los casi 20.000 egresos anuales, y el COVID volvió a generarnos este descenso. Yo no quiero analizar más los egresos por los avatares que ocurrieron involuntarios fuera de todo plan de gestión en los años siguientes, y los quiero poder evaluar a través de la mejora en la gestión de camas y los indicadores respecto de internaciones prolongadas, estudios hechos en tiempo y forma, traslados hechos para estudios en forma adecuada, etcétera, etcétera. Miren qué raro esto. Lo rojo de abajo es el porcentaje ocupacional, que es una línea casi horizontal en 20 años. Sin embargo, pareciese ser que aumentamos 100 camas, de 450 a 550. Si vemos a partir del 2018, decimos, ¿a dónde pusimos esas 100 camas? Hay una definición de la DEIS respecto de camas frías, que son camas que no cumplen exactamente con el criterio de una cama de internación, que son nuestras camas de internación en guardia, cuando usamos la UCA para internación durante el coronavirus y demás sectores, donde claramente tenemos pacientes internados que reciben diagnóstico, tratamiento, están muchos días y se van de alta, y que es para charlar, probablemente en el ámbito de la conducción del hospital, si no debiéramos empezar a clasificarlas de esta manera, a los fines de que el Ministerio de Salud entienda que dentro de poco tendremos que poner camas en los pasillos, digamos, ¿no? Me parece que este nombre es interesante, en particular considerando que no hubo modificación del porcentaje ocupacional. Si ponemos 100 más, probablemente estén ocupadas.
El descenso del 2020 y 2021 está relacionado al corona, a los sectores que estuvieron en obra y fundamentalmente a las camas bloqueadas, además de los meses en que desaparecieron los pacientes de otra patología. Cuando veamos los datos de la pandemia, vamos a ver que el hospital estuvo lleno a full prácticamente, pero le pega anualizado al porcentaje ocupacional total en relación a estos periodos y a las camas bloqueadas que las reducen. Si bien las camas bloqueadas no se contaban estrictamente como disponibles, reducía el total. Cuando lo analizamos desde las consultas, que es otro de los indicadores con los que se rinde el presupuesto, también vemos en estos 20 años una curva donde recuerdo perfectamente 2001-2002 la enorme masa de población que había perdido la cobertura social y que entró al hospital a mansalva, como ocurrió en el 2017 y 2018, esos periodos en que no hay turnos de alcance, la H1N1, los meses de paro de técnico, donde desde el registro estadístico, recuerden que la estadística es papel, las planillas, etcétera, ni siquiera nos permite saber con certeza lo que atendimos o nada, los consultorios estuvieron funcionando, pero donde vemos que hay una línea media de 500.000 consultas, donde el hospital logró llegar a las 700.000, recordarán mi acoso permanente a la gente que hacía consultorio en relación a que a partir del análisis de las horas profesionales que el Estado asignaba a este hospital y la pelea con los jefes para que asignara mayor proporción al área ambulatoria, dado que podían no tenerlas ocupadas en otra área, permitió fijar metas, estimando los intervalos de consulta, considerando el ausentismo de pacientes, etc., y nos permitió llegar a superar las 700.000 consultas, donde obviamente el COVID las redujo y estimamos que este año, los datos son hasta noviembre, probablemente cumplamos la meta que fijó la coordinación de 500.000. Entiendan que fijar metas sin saber si va a haber ASPO, sin saber si se van a volver a tener que cerrar, etc., fue bastante intuitivo, además de en base a algunos análisis lógicos, y parece haber sido adecuado. Si analizamos al hospital desde la alta complejidad, bueno, ahí es muy tentadora la lista de almacenero, deslumbrante, de números que corresponden al informe estadístico enero-noviembre de este año, que muestra, solo tomé una buena parte de los estudios complementarios y procedimientos, ni siquiera me centré en la infinita lista porque no le iba a dedicar más que una diapositiva a todos estos números que tienen 4 dígitos o 5 y que en principio yo creo que no nos dicen nada, porque estos números son con respecto a algo. Pero en general con estos números es por los que casi cualquier jefe del hospital me presenta un proyecto, me analiza un informe o me pide algo. Cuando el número abstracto, desde la visión de la gestión, es alto, es bajo, es con respecto a qué deberíamos hacer, cuál era lo esperado, para ver si estos números que impactan y con los que seguramente podemos competir con muchos hospitales, nos están diciendo algo bueno o malo. Por eso tomé otro ejemplo para analizar esto, que eran los compromisos de gestión en relación a la alta complejidad que firmó el hospital con el Ministerio a inicios de año, donde en un año tan atribulado como este podemos decir que se fijó que hemodinamias cardio y cerebrovasculares de urgencia debían poder llegar a ser 100 y llegamos a la meta en noviembre, 101%. Los procedimientos terapéuticos de alta complejidad, no solo hemodinamia diagnóstica, entendemos que vamos a llegar, dado que a noviembre teníamos 460 procedimientos hechos, ahora voy a andar en este tema. El incremento interanual de endoscopía, donde veníamos de ustedes vean que la referencia 2019 es 5.200, pero iniciamos esta gestión con casi todo el parque de endoscopios del Hospital Adulto Pediátrico y Fibrobronco en un estado bastante calamitoso, con lo cual el incremento, además de lo que le pegó la pandemia, estaba directamente asociado a la capacidad de reponer equipamiento o de que los arreglos realmente duraran un tiempo prolongado. Y en el caso de un incremento interanual de las cirugías de alta complejidad, que era una N absoluta, sabemos que nuestro hospital, cuando analiza los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, no es porcentualmente, no tiene el peso al que debemos apuntar. Sin duda, las cirugías de alta complejidad van muy ligadas a la disponibilidad de cama de cuidado clínico posterior, por lo cual la pandemia le pegó inexorablemente en relación a la ocupación que hubo, pero así todo, al 30 de noviembre había cumplido el 81%, vamos a ver qué ocurrió en diciembre, dado que una meta no se cumple en general ni se espera cumplir al 100%, se considera de manera estandarizada que un cumplimiento de meta del 90% es haber cumplido la meta.
siempre habrá que mejorarla. Pero esta es otra perspectiva para analizar respecto de la alta complejidad, dónde estamos parados y qué estamos haciendo. Y acá también elegí arbitrariamente dos intervenciones de alta complejidad para ver qué pasaba con esto cuando veíamos el dato histórico. Y nosotros vemos que en la de arriba, que es hemodinamia, que recordemos que es diagnóstica y terapéutica, adulto, pediátrica, cardíaca y extracardíaca en los datos de arriba, dado que el neurointervencionismo se separa en su información recién desde 2017. Y vemos que la curva, que tiene los dos baches, 2014 y 2017-18, de recambio de equipamiento, que es un servicio que hace estudios, si no hay equipamiento, no le pidamos producción, ¿no? Está directamente ligado. Por eso la interacción permanente con la Dirección de Infraestructura para que estos pliegos de mantenimiento preventivo correctivo estén siempre al día, pero en estos casos formó parte del recambio, sacar, paralizar el lugar y rearmar otro. Vemos que no solo el hospital lo ha recuperado, sino que lo ha superado, llegando probablemente, estos datos no son completos, va a llegar a superar a los 1.400 procedimientos, donde hay una curva de tendencia media lineal que aumenta en la línea roja, que va dirigida a los procedimientos terapéuticos, que es lo más caro, costoso y de alta complejidad para el hospital, que claramente tiene una curva de descenso y que llegó a un pico por encima de una media histórica prolongada y que va a ser superado seguramente cuando el accionar de la guardia de hemodinamia, que va creciendo progresivamente, pegue en estos datos, más allá de que se hacen procedimientos de urgencia de día. El caso de neurointervencionismo es un ejemplo distinto, donde vemos que duplicó de 100 a 200 procedimientos por año en apenas 2 años, y donde el causal no fue la falta de equipamiento, sino que fue que desapareció el equipo en los trágicos avatares del 2019 del hospital, que no solo fue reincorporado, sino que se constituyó en un servicio, y donde ahora está en la puja, dado que por el momento hay un solo angiógrafo y un arco en C, por el que compite hemodinamia y neurointervencionismo, con lo cual esperamos que a la larga se pueda completar el procedimiento de urgencia y el equivalente con el cerebro de lo que se está haciendo con otros procedimientos endovasculares que no son solo cardíacos, pero donde vemos que aún sin ello el crecimiento es impactante al 100% en 2 años de pandemia. Si lo vemos desde la perspectiva de cirugías y partos no cesáreas que están relacionados a la alta complejidad, primero voy a ver la curva de abajo, la violeta, que está relacionada a partos y cesáreas, donde vemos que hay una curva descendente, que era la curva esperada, planificada, esto también respecto a 20 años, en relación al gran desarrollo que tuvo el área perinatal para el trabajo en red, donde a lo largo de un proceso muy largo, logró ir reduciendo la existencia de embarazos normales para incrementar los de alto riesgo. Todos sabemos que los de alto riesgo, aunque se concentren acá, porcentualmente son la menor cantidad. Con lo cual esta curva que baja de los 5.000 partos anuales entre 2008 y 2010 ahora está afectado además por la pandemia, digamos, ¿no? Aunque nunca dejaron de atender, alrededor de 3.000, 3.800 que hubieron en los últimos años, habla del resultado de planificar que prioricen la atención perinatal de alta complejidad. Y le pegan los 5 meses de paro, el globito no tenía manera de tener 2 puntitas en el año 2011, a ambos en relación al registro, al paro de técnicos de terapia, al registro estadístico, etc. Cuando vemos las cirugías tenemos que analizar otras cosas. Y vemos que hay un largo periodo de 8 quirófanos, que decían que eran 10, pero eran 8. Hubo un momento de mucho peso alrededor del 2013-2014, que fue cuando la obra del plan director obligó a cerrar la mitad de los quirófanos y el hospital estuvo funcionando con 5, y la posterior incorporación y apertura en el 2015-2016 progresivamente de los nuevos quirófanos, que permitió llegar a 12, que se acompaña de una curva muy positiva para llegar a los casi 19.000 procedimientos fueron entre los dentro de quirófano y los extra quirófano, hemodinamia, tomografía, endoscopía, etc. Y donde la curva de la pandemia lo ha reducido este año con alguna recuperación, ahí los datos son más tardíos, lo que puse es hasta octubre, calculamos que llegaremos a 14.000 aproximadamente este año y esperemos que el año que viene podamos recuperar la capacidad. Esto no solo tiene que ver con el número de quirófanos, sino obviamente con el número de instrumentadoras, de anestesiólogos y de cirujanos, además de los insumos, las prótesis, etc. Y sin lugar a duda de las camas, con lo cual entre los objetivos aumentar el porcentaje de ambulatorización de cirugías, que es aumentar las mayores ambulatorias,
no la biopsia de un nevo, digamos, la cirugía mayor ambulatoria que va al hospital de día, se espera que aumente también en proporción, además de que la nueva modalidad de gestión de camas para los pacientes de cirugía de alta complejidad, que ya se ve reflejada hace casi un semestre en el aumento de pacientes operados en la unidad de terapia intensiva de adultos y en la RECU, aumentan lentamente, eran 10 o 12 en total, pasaron a ser 15, están superando los 20, habla sin duda de que ese número total de cirugías de alta complejidad que mostré antes se está reflejando en que realmente estas prestaciones, a paso lento y con dificultades, aumentan. Respecto de calidad, que es un tema global, tomé una muy pequeña síntesis. Además de lo que ha participado la seguridad del paciente y la calidad, más vista desde lo que compete a la dirección de infraestructura y equipamiento y la seguridad del paciente a la asistencial. Pero en realidad esto es un buen berenjenal con una frase general donde ambas están muy relacionadas entre sí. Nuestro comité ha participado en la construcción de estas herramientas e instrumentos de la autoevaluación que hizo el hospital para el Ministerio de Salud, la reedición en febrero de las acciones para la seguridad de los pacientes, el vacunatorio y la farmacia, el laboratorio de farmacia han sido certificados bajo la norma CISO, cosa que escucharon en las presentaciones anteriores, y hubo 40 participantes en el curso de calidad del Ministerio. Pero además de ello, y esto sí es una rápida lista de almacenero, hay un avance, creo que sustantivo, en esto que se llamaba las UPP, la prevención de las úlceras por presión, el programa Estar a Cero, que me enteré que cambió de nombre a Darle la Vuelta, que consiste en dar la vuelta a los pacientes para ver si están encarados, y al que le aseguro el máximo éxito desde que enfermería, en conjunto con la dirección de calidad nuestra, de procesos asistenciales y calidad, comenzó un plan sistemático de revisión semanal de todos estos pacientes con una importante carga de datos para tener una línea de base sobre la cual intervendrá todo el equipo de medicina física y rehabilitación, etcétera, que trabajan en conjunto este tema, pero que no podían tener el dato de la totalidad de las camas. Así que los felicito y espero que no dejen de avanzar en esto y que no decaiga, porque es un esfuerzo el arrancar, pero después es mucho más esfuerzo mantener. Acaban de cambiar, aún no estoy al tanto porque no me leí los cientos de páginas que me mandaron todavía, las famosas normas dentro de lo que era el proyecto CURI, concientización en el uso de radiaciones ionizantes emitidas, desde el Ministerio de Salud, que remitía una ley del año, creo que 1959 o 1957, por la cual estábamos atados a una serie de cosas que la tecnología actual nos condecía en lo más mínimo. Prometo, en cuanto salgan, digamos, reglamentadas, aprendérmelas de memoria, difundirlas para ayudar a todos los cambios al respecto. Se retomó, reinició, aún con dificultades, el checklist quirúrgico que lleva más de una década en el hospital. Se trabajó en lo que era el traspaso de pacientes, la medicación de alto riesgo, prevención de la desnutrición hospitalaria. Un subgrupo del equipo de seguridad que trabaja en reanimación cardiopulmonar estuvo entre el 2020 y 2021 trabajando codo a codo con la infraestructura para revisar, actualizar, comprar, cambiar de lugar todo el equipamiento de lo que va en el carro de paro, el cardiodefibrilador, todavía no está completo, pero han trabajado en conjunto resolviendo un enorme número de baches y ausencias, teniendo como meta que haya equipos de rehabilitación cardiopulmonar en las áreas ambulatorias y en todos los lugares en los que debería haber, como un aeropuerto, digamos, que es nuestra meta. Pero además de esto, no es solo una cuestión de equipamiento, sino de capacitación y actualización del recurso humano, lo que se llaman recomendaciones no hacer en RCP, nombre que claro que digo libremente, pues escuché decir a Judith Zagaglia, no tenía la menor idea de que existía, respecto del plan de capacitaciones para el año próximo al personal profesional, no profesional, inclusive a subgrupos de familiares de pacientes que puedan mantener a alguien en riesgo de recitar en su casa, para trabajar en la prevención del daño y la intervención oportuna y eficaz. Toda la colaboración y el trabajo conjunto que tienen históricamente con el Comité de Control de Infecciones, las jornadas institucionales de las que ustedes participaron seguramente, y el programa de prevención de IACS que está dentro de todo el programa de calidad del hospital. Sin embargo, en el medio de todas estas tareas, planes, sueños, etcétera, que apenas acá
están enumerados con una lista de síntesis no completa, estuvo la pandemia. Y para la pandemia vamos a enumerar, no voy a dedicarme a hablar de cada ítem, dado que todos los equipos han hecho la presentación de lo que han trabajado, por lo cual son temas de los que hemos escuchado hablar mucho. La dirección planificó el plan de respuesta a la pandemia con el director ejecutivo y los otros 6 directores generales, en todos sus aspectos. Y después hubo que llevar adelante acciones. No era solo el plan, sino las acciones. Las tenemos plasmadas allí, les doy unos minutos para leerla. Van desde modelos organizacionales, uso de la tecnología informática y comunicación, la adquisición de bienes, de insumos, la garantía de los FP, la recepción de donaciones, la señalética, los modelos de comunicación, todas las actividades que desarrolló el comité, la unidad de traslados, etc., y mantener protocolos de investigación y, ante todo, mantener la atención de los pacientes no COVID. Y esto solo fue el año 2020. Acá tenemos algunas figuras, la doctora Arias muy feliz mirando los respiradores y monitores nuevos con el director ejecutivo, nuestra bendita cabina de sopado, los flyers y las flechas en el piso de señalética, la reunión de la izquierda que le elegí de las 7.000 fotitos de reuniones, porque fue cuando el comité de bioética, con cuidados paliativos, terapia intensiva, química, neumo, tuvieron la reunión para definir emergencia, los criterios de priorización para el ingreso a la terapia intensiva, y las trabajadoras de confecciones fabricando los primeros tapabocas, etcétera, etcétera. La unidad de traslados, la fabricación de los EPP, la transformación del call center en un centro de comunicación Posadas, más toda la comunicación externa frente a la que aún no era ministra, dado que estamos en el 2020. Y vamos a hacer nuestra lista de almacenero del año 2021, dado que pareciese ser que el 2021 fue la continuación de lo ya hecho, y para nada es así. En el 2021 hubo que reformular y readecuar, dado que no hicimos las mismas cosas que en el 2022. El triage modificó en sus horarios, y lo van a ver ahora en los resultados. Virología incorporó, además de los equipos de antígeno, el soporte para los donantes en relación al diagnóstico para el INPUCAI, para el área metropolitana, nada menos. El control de insumos se mantuvo al pie, y el equipamiento que ingresó fue otro que ya no eran los respiradores del año anterior. Volvió a haber reasignación de tareas y nuevas licencias, dado que las mujeres se siguieron embarazando, hubo nuevos casos de enfermedades con inmunodepresión, etc. Y también hubo gente que se reincorporó con vacunación. Se ayornaron sistemas de información, que ahora veremos, surgió el informe diario, la transformación en un boletín epidemiológico. Nunca dejó de haber capacitación, dado que las normas, los protocolos y las indicaciones cambiaron en forma permanente. Y, ante todo, se armó el plan de vacunación y la vigilancia de efectos adversos de las vacunas, que tienen otras siglas más raras que no me acordaba. Iríamos, calculo que alrededor de la reunión 75 del comité pasó dedicado a la pandemia, y que después hizo circular a casi la totalidad del hospital. Seguiremos con los que faltan, que creo que ante todo permitió que un montón de gente conociera desarrollos y actividades de un montón de servicios de los que no tenía tanta información previa, lo cual me pareció valiosísimo. Se cambió la coordinación del triage, dado el agotamiento y la reasignación de otras tareas de los que estuvieron en el 2020. Se prepararon ante un hecatombe la ex-UJI como un nuevo lugar, y hasta se puso oxígeno en la sala de espera de la emergencia, ante el enorme riesgo este año de que por la sobredemanda hubiera gente que no accediera a la oxigenoterapia. Y ante todo, la atención no COVID fue de mucho mayor volumen y demanda que en el año 2020, y el hospital, de una u otra manera, la mantuvo, entre otras cosas, estratificando por riesgo y usando todas las vías virtuales, para la cual trabajo a la par con el equipo de la OCDE y de referencia y contrarreferencia de la Dirección de Redes, además de la oficina del paciente y obviamente que la gente de PAN. Se incorporó el uso del SIGAP a emergencias, se adecuó el seguimiento telefónico en base a los análisis que pudieron hacer de esos resultados. Siempre se siguió incorporando el hospital a protocolos de investigación. El personal ya estaba casi totalmente vacunado. Creo y estimo que de los más de 5.500 personas que somos, habría 18 o 20 que no estarían vacunados.
decir que nuestra campaña fue muy exitosa, y sostener la campaña nacional, para lo cual el vacunatorio trabaja a brazo partido, además de las vacunas del calendario nacional. Entiendan, para tener un dato numérico de peso, que para el 2021, a diferencia del 2020, llegó a contarse como potencial la existencia de 98 camas de cuidados críticos de adultos entre COVID y no COVID, ¿no? Entiendan que esto es un número enormemente alto. Cuando vemos los datos, ya todos conocen estos dibujos del boletín, vemos que la diferencia de las barras de la derecha 2020 y de la izquierda 2021, que son curvas casi idénticas, corresponden a que el triaje estaba abierto, entre otras cosas, las 24 horas y que había pocos centros de testeo. Cuando se abrieron los centros de testeo regionales, el hospital retrocedió a lo que debía ser un centro de alta complejidad en relación a recibir más casos graves que hacer testeo masivo, con curvas que tienen los mismos picos y valles. Y respecto de la internación, las barras celestes eran el porcentaje de camas ocupadas, que vemos que siempre está rondando el número 500. Me quise ahorrar diapositivas, así que no ven las letras, pero entiendo que se las conocen de memoria. Y abajo, en rojo, las camas críticas, y en verde, las camas intermedias. En el gráfico del medio, las de adultos, en el de abajo, de las pediátricas, donde vemos cómo se comportó el porcentaje ocupacional, que estuvo muy cercano al 100, pero me interesa que vemos el peso del brote de IRAB en pediatría, en las camas rojas, que chocaron contra el 100 y tuvieron pacientes en la emergencia, pero ver el gráfico anualizado nos permite a todos ir acostumbrando a la vista a que esta frase de estamos colapsados los 12 meses no es verdad. Esto es una curva que tiene picos y valles, que es en cualquier servicio de salud de esta manera, y donde obliga a que sobre la gestión de planificación anual tienen que haber adecuaciones cuando en las coyunturas se generan picos que duran más de 24 horas. Y esto que habla un poco del exceso de mortalidad, construido por René, muy interesante, con una suerte de corredor endémico producido por el intervalo, el límite superior, con un intervalo de confianza del 95, el medio y el inferior de los fallecidos entre el año 2015 y 2019, como una suerte de promedio histórico, con la línea negra, que son los fallecidos del año 2020, y la celeste, los del 2021, donde vemos que aún ahora tenemos un exceso de mortalidad por todas las causas, se ha analizado esto y no por COVID, que creo que este gráfico refleja mucho lo que está pasando en el hospital y todos los efectos de la pandemia, no solo el de las personas que tuvieron COVID, sino el de las consultas tardías, la reducción del acceso, el cierre de servicios vecinos que redujeron la oferta de respuesta, que hace que aún se mantenga por encima, subiendo de un promedio del 5% a 12% de mortalidad hospitalaria, porcentaje como tasa que el hospital no tuvo jamás. Planes y proyectos. Esta es una lista de almacenero que ayer a la tarde estaba pensando que iba a borrar, porque importa. No me iba a gastar, vamos por la diapositiva 45 por ahí, no me iba a gastar 40 de lista de almacenero, léanlas rápido, no la voy a dejar mucho, de todas las cosas que se iban haciendo a la par, mientras estábamos preparados para la segunda ola, durante la segunda ola, y cuando quedamos todos exhaustos después de que los casos empezaron a bajar. Con lo cual, yo creo que esto, respecto de lo hecho y lo por hacer, los planes y proyectos, cuyo gran corazón a futuro es el PEI, es como ver esta copa. Por suerte la encontré con vino. ¿Optimista o pesimista? Y acá viene nuestra serie de vasos. Si nosotros pensamos en la estructura, podemos ver el vaso lleno o el vaso vacío. Acabamos de decir que se creó una dirección, se crearon 3 departamentos, 14 servicios y 12 secciones o al revés, pero sabemos que faltan un montón y el proceso no está detenido, se está haciendo con una modalidad progresiva. Si nosotros pensamos en el gigantesco trabajo de farmacia, donde se ha robotizado, están los Cardex robotizados en el subsuelo, y ya ha entrado uno de los Pixis que proveen medicación para la emergencia, y van a entrar los siguientes. Quizá los que son usuarios de esto, aún hay parte que no ven, porque todavía no está la receta digital que escriben, si bien está el software nuevo de farmacia, sí vendrá con el nuevo TASI, el cableado del edificio viejo y la digitalización en todos los pisos.
pero que no esté, no quiere decir que los jefes de departamento, servicio y sección no tengan la obligación de entender que el hospital está yendo por ahí, que es paso a paso, que los escalones se suben así, y que todos debemos ir pensando cómo adaptaríamos este enorme cambio en la modalidad de prescripción y suministro de fármacos para que cuando la tecnología llegue, la frase no sea, esto es un despelote, yo no sé cómo, ¿se entiende? En la mirada de lo que todavía no ocurrió, pero lo que debemos trabajar antes. Y lo mismo pasa con el resto. Hay más cirugías complejas, sin embargo hay cosas como la evaluación preoperatoria o la recuperación anestésica. La evaluación preoperatoria esperemos que empiece en enero y la recuperación anestésica quizá un mes después. Los planteles de emergencia siguen estando incompletos, sin embargo, pensamos que es inminente el inicio de un triage y consultorio de orientación diagnóstica que va a mejorar el proceso con los planteles actuales. Hay vasos vacíos. La obra proyectada el año pasado respecto de adecuar el viejo servicio de esterilización de la planta baja para mudar hemoterapia y transformar los viejos quirófanos del hospital en dos grandes áreas, un centro de cirugía mayor ambulatoria y un centro de endoscopía adulto pediátrico, digo endoscopía y digo filtobronco a la vez, todavía no ha podido comenzar y es la parte del vaso que tenemos que llenar. El cableado del edificio viejo, obviamente, saldrá a la par a lo largo de este año del TASIC que ya está siendo analizado en distintos pasos de la implementación del área cableada, consultorios, estudios y emergencia, por los equipos técnicos que están trabajando en ello de la mano de la Dirección Intercultural. El instrumental quirúrgico es otro ejemplo, deciremos el vaso vacío lleno, dado que el hospital ha invertido alrededor de 10 millones de pesos que alcanzaron para renovar un 80% del instrumental quirúrgico de los quirófanos centrales, que aún faltan y por supuesto que aún no llegó al centro obstétrico. Los obstetras pusieron el grito en el cielo cuando vieron que estaban entrando a los quirófanos centrales, pero en realidad formó parte de un proyecto de renovación del instrumental quirúrgico donde ese inciso 4 de la vaca flaca de ese año permitió llegar ante ese ítem. La hemodinamia de guardia es un vaso maravilloso que se va llenando, y que en realidad en sus planteles y demás ya está lleno, pero en la producción y la evaluación y monitoreo del aumento de requerimientos de insumos que deben estar entre los más caros, el volumen en el hospital con neurointervencionismo, ojo, hay mucha gente más cara en relación a lo que es el sistema. Estamos hablando de que siendo el infarto de la ACV las primeras 2, 3 causas de enfermedad y muerte en la Argentina, es un evento que va a ocurrir con una frecuencia para la cual el número de esos insumos le pegan fuertemente el presupuesto del hospital. Y el vaso lleno, en todas las presentaciones de vasos, es la respuesta a la pandemia, porque todo lo anterior ocurrió mientras había que tener el vaso lleno de respuesta a la pandemia. Seguimos con ejemplos. Endoscopios y broncoscopios habrán visto en la diapositiva de presupuesto que se compró un gastroscopio, un colonoscopio, un duodenoscopio y un videofibrobroncoscopio en adultos, pero pretendemos tener al menos 3 nuevos, es decir, que si lo vemos desde el vaso lleno, desde el vaso vacío, dependerá un poco de cómo nos levantemos. Todavía no tenemos nuestro parque actualizado, pero claramente pudimos dar un paso en un año de vacas flacas. No estamos comprando sillas y mesas, estamos comprando instrumental caro. En relación a los derechos, la salud sexual integral, la instalación de una ley del tema de IDE, con enorme éxito en el hospital, con una curva de crecimiento de la que uno está orgulloso, donde se ha armado este grupo interdisciplinario de salud sexual integral que abarca y amplió enormemente la mirada a un proceso en el que el hospital, por supuesto, que ya venía avanzando, porque nada de esto es nacional, pero donde logró congregar, cambiar la modalidad, capacitar y lograr que ocurran fluidamente cosas que antes eran un parto de mellizos entre viajes, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, la Guardia de Salud Mental para Adolescentes, que en el caso de este año con la pandemia, afectó un número excesiva y enormemente alto de brotes psicóticos, intentos de suicidio, etc. En este grupo de edad todavía no ha podido ser resuelto, pero está en la perspectiva del vaso que tenemos que llenar. La creación de la Dirección de Enfermería creo que es una vuelta de página enorme y hay que trabajar sin duda hasta ahora único departamento con 1.400 empleados debajo en una estructura moderna y funcional, y puse para urticar un poco al público que está en mi lista del vaso vacío el tema del ausentismo de enfermería, que aclaro, no es solo de enfermería en este hospital,
pero que en el caso de enfermería está pegando en límites rayanos en lo insostenible, y que estamos trabajando de distintas aristas con la nueva dirección y el director de trabajo. Respecto de lo que tiene que ver con obras, equipamiento, digamos, disponibilidad, sin duda en estos 2 años hubo una nueva terapia, la coronaria pasó de 12 a 20 camas, no exactamente la coronaria, sino dividiéndose en recuperación de cirugía cardiovascular y hemodinamia y electrofisiología de adultos, robándole unas camas a la cirugía infantil que le debemos devolver una vez que logremos una obra en 4 pasos que continúa con la mudanza del hospital de día clínico para que finalmente haya 8 camas para cada uno, por lo cual sabemos que la cirugía pediátrica cardíaca está entre los debe, además de la terapia pediátrica y de la terapia 1 y 2, en la que se hicieron solo algunas remodelaciones. La UTPR, la unidad de parto respetado para los obstetras, también está entre el vaso completamente vacío, pero no por eso deja de estar en nuestra lista de lo que tenemos planificado hacer. Y en relación a un tema más chiquito, respecto de toda la problemática de quirófanos, logramos, por ejemplo, pedido del 2020, que se incorpore una mesa de anestesia que sirva para neonatos, de las 2 que pensábamos necesitar. Sin embargo, todavía no pudimos resolver por el arreglo de un equipamiento a que anatomía patológica haga las biopsias por computación de quirófano, que esperamos sea un paso que se llene lo pronto. El vaso central, que acá lo puse con un más, pero es mi vaso central, es el pene, donde está el que parece muy lleno vaso del parto, que fue sentarnos, ya creo que toda la presentación de Federico Machado fue suficiente para explicar el proceso y el contenido de la que participaron muchos de ustedes, que fue diseñarlo, consensuarlo, pelearnos y que lo organizara su redacción final, y ahora el gran desafío, que es implementarlo, que es el trabajo al cual estamos abocados y al cual debemos hacer entender a todas las personas con función jerárquica en esta dirección, que lo tienen que leer exhaustivamente, tienen que marcar sus dudas, tienen que pensar dentro de todos los ejes estratégicos que tiene, en cuáles compete directamente a la organización de sus secciones, servicios o departamentos, donde deben pensar un plan operativo anual para el año que viene que vaya generando las modificaciones. Esto no solo compete que lo lean las personas con funciones jerárquicas, sino todos los trabajadores del hospital, por lo cual implementaremos algún método de distribución que para mí importa mucho que sea de distribución y lectura. Esto no es un souvenir al salir en cumpleaños de niños, sino que es una herramienta que tiene que estar tachada, escrita, con signos de preguntas, etc. En los turnos a distancia, sin duda, salimos de la situación anterior, aunque la lectura general es negativa, porque como este problema tecnológico de lo que hablé al inicio no nos permite terminar de resolver el acceso a los turnos, además de que hay más demanda de turnos, son todas categorías de problemas distintas, hace a la espera que la parte del vaso vacío, que se resolvería ya a inicios del 2022, que es tener este sistema bots para respuesta a muchas de las preguntas de las consultas al CCP, permita agilizar el acceso a turnos. En particular, teniendo en cuenta que de la totalidad de llamados a la coordinación del CCP, el 70% son pedidos de información que no están relacionados a turno, y son un volumen tan grande que compite y obstaculiza con aquel que llama a pedir un turno, que esperamos a futuro sea respondido por WhatsApp o a través del portal del paciente. La respuesta a la pandemia en todos los vasos, seguimos avanzando. Si bien aumentó enormemente, habrán estado en la presentación de Rodrigo la semana pasada, el recupero de inversión, aún hay que mejorar el recupero de inversión, porque podemos decir que estamos facturando a PAMI, obras sociales o plan sumar todo lo que podríamos hacer. Se incorporaron entre el año pasado y este un recambio de camas a la UCO y de la terapia pediátrica, sin embargo el mobiliario de internación es una calamidad que está planificado a las inversiones del año 2022, dado que recuerden la vaca flaca del inciso 4, no pudo permitir todo lo demás. Respecto de la calidad, el curso hecho, el programa de úlceras por presión, el equipamiento de RCP, entiendan que en ese vaso no entraban todos los renglones respecto de calidad de lo que hablé en las diapositivas dedicadas a esto, aún no nos permitieron avanzar en que haya un sistema de registro de eventos adversos y en esta capacitación de no hacer recomendaciones de no hacer en RCP que están para el 2022. Reducir las IACs, que está
desde el vaso lleno o el vaso vacío. 2 reuniones atrás me dieron a mí esa catarsis masiva del vaso vacío respecto de los resultados de modalidades nuevas. No sé si recuerdan la presentación de la coordinación de atención del paciente, donde depende del conocimiento previo y cómo lo vea cada uno en la especificidad del tema, quizás no todos perciban lo revolucionario de pasar de un infectólogo que le piden una consulta y va al piso a ver al de cama 8, a que haya infectólogos desparramados en todas las camas de internación del hospital, que es el lugar de mayor evento con los quirófanos de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que registre al 100% de los pacientes que están recibiendo antibiótico-terapia, haga un uso racional de antibióticos que ayude a reducir no solo la resistencia, sino la existencia de antibióticos útiles, además de los costos evitables para la farmacia, y que es lo que cualquier programa de control de infecciones va a contar como objetivo. Los resultados serán progresivos, pero el motivo de mi locura exaltada estaba relacionada a las prácticas, a nuestras consultas, donde los indicadores de lavado de mano, colocación y retiro de los EPP era, digamos, para generar una crisis psicótica, y lo que sin duda trabajaremos, espero que intensamente mientras el hospital esté abierto, pero con locura, esperamos en 1 o 2 años empezar realmente a tener indicadores que nos permitan acreditar a calidad en este tema. Vaso vacío, algo que a partir de una reunión a la que acompañé al director ejecutivo y al de redes con los directores de la región séptima, acordamos que generar tímidamente entre jefes de servicio la red para litiasis vesicular, traumatocardio, endoscopía y fibrobronco como temas preliminares, de lo cual ya tuvimos algunas reuniones iniciales con jefes del hospital, otras aún no, donde en el vaso siguiente tener un mapa de camas, tener el turno paz alta otorgado y no escribir la lista del resto dado que no entraban en el vaso, de todo lo que ha mejorado esa gestión de camas, no quita que tenemos mucho para mejorar en la gestión de internación respecto de planificación del alta y de oportunidad y momento de los estudios y las prestaciones que retrasan en días internaciones de manera innecesaria. Además de toda la gestión externa que dificulta el alta cuando se requieren insumos que provee un municipio, la provincia o la nación. La estratificación por riesgo de pacientes, que es la otra pata para decir los más complejos y los más graves primero, y veamos si los otros pueden ser referenciados a otro nivel de atención en conjunto con la dirección de redes, que un vaso lleno y un vaso vacío, que son los servicios que lo incorporaron y lo están haciendo excelentemente, y los que todavía no terminan de entender a qué llamamos estratificar por riesgo. Ese camino es el camino que va a permitir reorientar el hospital a la alta complejidad. Les explico, tenemos una caja donde entran 20 zapatos. O abrimos la puerta y entran los 20, o nosotros priorizamos la alta complejidad para los 20. No podemos resolver si hay o no 1000 camas hospitalarias más en la región. No podemos resolver si los hospitales provinciales tienen un especialista con especialidad o 4. Pero sí podemos resolver estratificando pacientes que si nos entran 20 zapatos, en esos 20 zapatos esté priorizada la alta complejidad. No sé si este ejemplo permite, para los que todavía no hicieron el clic, entender que si pueden categorizar a estos pacientes, en particular hablamos de seguimiento de crónicos, en el caso de este ejemplo, vamos a reorientar nosotros solos esta medida, en esta medida el hospital a la alta complejidad con las capacidades que tenemos. El nuevo hospital de día clínico está en el debe, pero entiendo que es una obra que se va a concluir rápidamente. Sin embargo, la refacción, por ejemplo, de la UTI 3, cuando el Comité de Control de Infecciones trabajó en el sector, me olvidé ahí de poner la NEO cuando hubo el brote de Serratia marcescens, tuvieron intervenciones posibles desde la Dirección de Infraestructura, pero no todas se pudieron completar. Y la respuesta a la pandemia. Y este vaso de cócteles es un vaso más amable que va destinado a los comités del hospital. Cuando nosotros hablamos de interdisciplina, de codo a codo, de la carrera esta que no me sale, donde muestra Cecilia, donde uno le pasa algo al otro, también estamos hablando de los comités. Esto no son la descripción del comité que hacía el peronismo de los radicales. Si usted quiere que nada pase, cree un comité. El comité es una reunión interdisciplinaria de muchísimos servicios del hospital que piensa en conjunto, analiza un problema y busca una solución.
Eso se tiene que trasladar al modelo asistencial, a cómo circulan los pacientes en la asistencia. Por lo cual, pensemos que el Comité de Farmacia este año, el haberlo recreado, estaba olvidado, la actualización de la guía farmacoterapéutica le da pie a la licitación más grande y cara del hospital, en la que intervinieron todos ustedes a través de la gente que representaron. El Comité de Control de Infecciones y de Seguridad, discúlpenme que los puse juntos, trabajan juntos, pero no me entraba otro vaso. Achicaba la letra, por ende los pegué y ya he hablado de ellos. El Comité de Tumores, que se creó a inicio del 2020 y que generó una sistemática, una guía de procedimiento para el hospital de día, oncológico, etcétera, que permite una revisión y criterios uniformes respecto de que no se hagan los locos los cirujanos, ni los oncólogos solos en el tratamiento terapéutico, los cuidados paliativos, y ante todo el pedido de drogas de tercera línea de alto costo. Son estas cosas que las nombro porque quizás son invisibles y a uno no lo tocan en forma directa, pero que tienen que ver a una partecita de la totalidad de esta dirección. El Comité de Vigilancia de la Mortalidad, que si bien deberá recuperar en el 2022 la vigilancia estricta mensual de todos los fallecidos del hospital, ha logrado en el medio del tsunami de la pandemia, la vigilancia diaria, los reportes, el vacunatorio, los cesares, etcétera, realizar informes de vigilancia de la mortalidad por COVID. El Comité de Lactancia, que se incorporó en el tema de todo lo que tenía que ver con derechos de niños, madres, adolescentes y de parto respetado. El Comité de Historias Clínicas, que también reclutó desde la ultratumba y que está trabajando en analizar los requerimientos de un modelo de historia clínica para el año 2021 para este hospital, para que cuando el CACIC llegue al modelo de historia clínica de internación, estamos hablando, ya el hospital tenga consensuado con todos los servicios los requisitos técnicos, legales, profesionales y administrativos que tiene, epidemiológicos y estadísticos que tiene que cumplir esta historia. Hago una mención, aunque no depende de nosotros, al Comité de Bioética, que ha llegado a ofrecer hasta la guardia de gente de bioética en relación a decisiones difíciles en la segunda ola y que ha interactuado permanentemente con todos los servicios, y el postre para el Comité de Respuesta a la Pandemia, que somos todos nosotros los que estamos acá y algunos que puedan no estar hoy. ¿Qué quedará de esto? La cohesión, sin duda, la información sociabilizada, que el hospital tenía la maldita cultura de que fueran secretos de Estado. Miren cuántos saben todos ahora de lo que no sabían del hospital, a partir de que hay un informe diario de camas libres ocupadas, un mapa de camas, un boletín epidemiológico, que explica por qué un director toma decisiones. La epidemiología es información para la acción, con lo cual es el sustento para explicar por qué se achica el trial, se amplía el trial, se saca biología el sábado y el domingo, etc., que no son decisiones convulsivas. Los 75 encuentros que permitieron plasmar esta cohesión y comunicación. El uso, aún con el atraso que tengamos de las tecnologías, las TICs de información y comunicación en salud para mejorar el acceso de las personas, a través de todo lo que es a distancia, el digital, la OCD, el SIGAC en emergencia, la epicrisis digital, etc., llegando a este concepto de flujo de pacientes. Un paciente entra por una puerta y recorre departamentos, servicios que no son compartimentos estancos. Si nosotros logramos cambiar y mejorar esto, damos vuelta al hospital mucho más rápido, independientemente de las placas gordas o medianas que sean las vacas presupuestarias. Porque más allá de cómo sean, somos uno de los presupuestos más altos del país en hospitales respecto de los vecinos. Y esto lo tenemos que tener claro en relación a cómo hacemos el mejor uso de ese dinero. Los dilemas de... Hago una breve síntesis para ir terminando. Hay una sobredemanda. Nosotros siempre tuvimos sobredemanda. Esta tiene un agregado que no es nuestra, es mundial. La gente que durante 10 años, 10 meses o 20 meses no consultó por la pandemia, intenta en 3 meses tener los turnos que antes los ocupaba en 12. Esto ocurre en OSDE, en la Suizo, en la UOM, en los consultorios privados y en los hospitales públicos. Y ocurre en la Argentina y en otros países. Hace poco escuché a una anatomopatóloga inglesa argentina que vive en Inglaterra diciendo que hay una lista de espera en el Reino Unido única de 13 millones de personas esperando ser atendidas en un sistema que no da abasto.
y además estamos cansados, es decir, que hay sobredemanda. De esto se sale con redes de servicios de salud. Hacia adentro, estratificando por riesgo, para los de primera vez y para los crónicos. Reforzando las derivaciones, que tuvimos un momento muy glorioso relacionado al COVID, y que ahora están muy centrados en la emergencia, los que tienen obra social, PAN, etcétera, pero que debemos retomar incansablemente la sistemática de pedido de derivaciones del sector público a la cobertura pública exclusiva, porque si de cada 8 reciben 3, a lo largo del año fueron 500. No debemos dejar de hacerlo porque tuvimos que hacer 5 resúmenes de más de los que no conseguimos camas. Y además jamás se consiguen las camas que no se piden. Obviamente que la OCDE, todo el formato de la telemedicina en referencia y contrarreferencia van a la par, por lo cual, aunque seamos diferentes direcciones, hemos tenido reuniones, hablado y pensado que lo que dice abajo, cómo se construye esta red, para que en vez de un embudo sea el dibujo que está en las regiones sanitarias. Reuniones, acuerdos, ensayos, errores, nuevas reuniones, esto salió, esto no salió, y esto es independiente quizá de la estructura político-jurisdiccional, de municipal, de provincial, de nacional, sino que si estamos habilitados para ir tejiéndola entre los servicios, con el respaldo y la mirada de la Dirección de Redes y la nuestra, se construye año a año como obstetricia y neo en lo perinatal lograron esta enorme priorización de los partos de alta complejidad. Y esto sin duda va a pasar mientras pasa todo lo de la derecha. Esto no es aislado, que hoy nos dedicamos a trabajar de redes y esperamos para todo el resto. No, esto es gestionando el equipamiento, logrando que no haya más lugares de ambulatorios en el medio de una sala de internación, que los procesos estén escritos, que los jefes los monitoreen, que nuestro recurso humano tan valioso esté regularizado, que haya un modelo de atención más adecuado y mejor cada vez, que los insumos y los recursos físicos mejoren y que nuestros valores, de los que remito al plan estratégico donde están muy bien expresados, sean los que estén. Síntesis. El mayor desafío es la implementación del PEI, categóricamente. Lo cual y lo cuanti no son opuestos. Lo aclaro acá porque es una pelea que tengo a diario con un montón de sectores. Basta hago con los números. No es ni lo uno ni lo otro. Si nos pagan para atender a 20.000, hay que atender a 20.000 y no 15.000. Y además lo tenemos que hacer de una manera donde lo cualitativo sea lo que represente, lo que resalte, lo que mejore, lo que respete los derechos de las personas, con los mejores resultados. Esto no quita que hay cosas en las que no se va a avanzar en alta complejidad, sino el recambio tecnológico que está ligado a lo presupuestario. Pero también está ligado al recurso humano, a su capacitación o incorporación. Sin ampliación de las redes, no podremos priorizar solo la alta complejidad. Y estas redes se construyen y son progresivas. Esto lo remarco, dado que cada un trimestre viene algún jefe y me dice, bueno, pero o atendemos las anginas o atendemos. Bueno, esa frase reviértanla. Entiendan que esto es un proceso, que estamos todos en la intención del mismo proceso, que no podemos cerrar la puerta y decir acá no se atiende. Y que aparte no va a haber nadie que la pueda cerrar definitivamente. Hace unos meses atrás me peleaba con el director ejecutivo, aprovecho que lo tengo sentado acá, diciendo, me llamaron, me se quejan a través de la red que no podemos dar un turno para hipertensión. Entonces yo le digo, ¿por qué se tiene que atender a alguien por hipertensión acá? Que la medicación la da el remediar en un centro de atención. Bueno, pero no le podemos decir que no hay hipertensión. Entonces, todos vamos a terminar encerrados en esa vuelta porque todo es verdad a la vez. Somos un hospital, somos abiertos, las personas demandan de acuerdo a lo que creen del hospital, pero a cómo les está respondiendo el resto del sistema de salud público, de seguridad social o privado también, que son actores que no podemos manejar, y nosotros tenemos que entender que categorizar pacientes nos puede ayudar a esta preselección. Los jefes y jefas de departamento, servicio y sección son clave. ¿Para qué? Para planificar este programa operativo anual dentro del PEI, implementarlo y monitorear si hubo mejora o no, interactuar entre sí y comunicarle a sus equipos. Hay servicios donde las cabezas son permanentes comunicadores, donde uno va y están sentados en una mesa con todos sus planteles que están discutiendo algo que se habla en la dirección, y hay servicios donde cuando uno se encuentra un plantel no tiene la menor idea porque jamás le dijo que se estaba trabajando. Bueno, esos niveles de comunicación los tenemos que subsanar y están reclutando. Y todo esto es con el cansancio de 2 años de pandemia que podría tener tercera ola.
pudimos 2 años, podremos 3. Esta es una frase de filosofía barata que nos gustó a Bachi y a mí. Así que léanla solitos. Se acabó.